En la emisora cultural de Pereira, José Fernando Marín con Tarot y sus invitados en La Buhardilla. Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. En el primer aniversario de su partida a encontrarse con Cioran en la inmortalidad en el otoño de 2019. Las últimas hojas caen danzando. Se necesita una gran dosis de insensibilidad para no sucumbir al otoño. Émile Cioran. El camino filosófico que emprendió María Liliana Herrera Alzate desde su más temprana adolescencia fue el de la senda hacia los parajes de Émile Cioran, uno de los filósofos iluminados de nuestra modernidad, quien asumió una actitud de desencanto ante la vida, desenmascarando las ilusiones en su sentido más absoluto. Con sus aforismos, filosofa Cioran sobre el fracaso, la indiferencia, la lucidez y la muerte, con una gran belleza poética, la cual recogió con piadosa devoción mística Liliana en el trasegar de su vida. Nunca Liliana fue del todo descifrable. Casi siempre contenía algo de ironía en su múltiple erudición literaria y filosófica y cierto escepticismo ante las cosas. Una combinación que nunca estuvo reñida con su amplia generosidad y el gesto epicúreo en su semblante tímido, discreto y en su introvertida actitud. El escritor y filósofo rumano Ciprián Balcán nos decía de ella: en Pereira descubrí un ser de una rara delicadeza, dotada de una inagotable energía, cálida, llena de encanto, con mucho sentido del humor, capaz de un entusiasmo contagioso, demostrando una admirable franqueza. Liliana vivía para Cioran, para la música, para sus estudiantes, para sus amigos, siempre lista para dar una mano de ayuda, siempre lista para implicarse en el apoyo de aquellos talentosos pero carentes de recursos. Se movía con una gracia imposible de imitar y debido a sus actitudes hacía verdaderos milagros, intimidando a los burócratas, haciéndolos retroceder a los zopencos, desarmando con una simple sonrisa a los tontos que se consideraban muy seguros de sí mismos. Así como debía ser, era adorada por los estudiantes que la hubieran seguido hasta los confines de la tierra si se los hubiera pedido. Sin embargo, Liliana nunca pedía nada y solo imponía su presencia plena de delicadeza, y esto la hacía irresistible. En apenas algunos años, gracias a su extraordinaria tenacidad
y también a su carisma personal imposible de negar, supo transformar una universidad colombiana regional, la Universidad Tecnológica de Pereira, en el más importante centro para el estudio de la obra de Cioran en América Latina. Supo llevar a Pereira intelectuales de Francia, Holanda, España, Canadá, Brasil, Rumanía. Publicó varios volúmenes colectivos sobre Cioran, asesoró tesis de doctorado y tesis de licenciatura dedicadas a Cioran, dio entrevistas a los más importantes diarios colombianos, tradujo artículos y libros, participó en emisiones de radio y televisión. Ella misma fijó por toda la ciudad los carteles que anunciaban el desarrollo del coloquio Cioran. Y para que las cosas ganaran más amplitud, logró implicar en su proyecto universidades y grupos de intelectuales de las ciudades vecinas, de tal manera que sobre Cioran se hablaba no solo en Pereira, sino también en Manizales, Armenia y Cartago. La casa de Liliana y de Carlos, su destacado esposo, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, estaba llena de libros, instrumentos musicales, discos de música clásica e innumerables CD. A menudo, su buena amiga, la cantante Beatriz Calle, improvisaba con su inverosímil voz grave formidables conciertos para los invitados del extranjero alrededor del piano de la sala de estar. Tú me ves en silencio, como preguntando ¿qué puedo decirte entre polvo y rastros? No puedo contarte en horas los años. Yo he sido testigo de historias de llantos, de guerras, de amores, de risas, de espantos. La historia del hombre, solo un pedazo. ¿Qué puedo decirte? Yo vivo en silencio, yo guardo en el viento todos los desprecios. Vienes a decirme que quieres amarme, pretendes tocarme, también transformarme. Soy vieja guerrera de tiempo y espinas. No olvides que existo antes que los días. Si quieres amarme, transfórmame en vida. Ven a mis entrañas, respeta mis líneas, esas que te dicen dónde está el camino, esas que te dicen dónde están los mitos. Y funde tu genio con mi duro cuerpo.
cámbiame hasta el nombre, dame otro misterio. El libro de sonetos, intitulado Breviario de sonetos en torno a Cioran, constituye uno de los últimos trabajos de Héctor Escobar Gutiérrez y hasta el momento conocido solo por algunos amigos. La ocasión para su creación fue el primer encuentro internacional Émile Cioran, proyecto cultural para la ciudad del cual he sido gestora. Con el apoyo de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la sede cultural del Banco de la República, se inauguró este encuentro, cuyo motivo central fue el lanzamiento del libro Cioran, Ensayos Críticos. Uno de los invitados fue el poeta, quien ha sido un entusiasta lector de Cioran desde los años 80, cuando en una de las tertulias literarias que se ofrecían en su casa, le di a conocer Breviario de Podredumbre. Desde ese memorable día, Cioran no faltó en su lista de libros de cabecera, entre los que, por supuesto, tenían una relevancia de primer orden los poetas malditos, los tratados de demonología y aquellos que le permitieron profundizar en la interpretación del tarot. Así pues, para la inauguración de nuestro evento y en un arrebato lírico, Héctor Escobar escribió en 3 días este homenaje al filósofo. Cioran, creo, fue un bálsamo escéptico frente al aspecto cabalístico, concupiscente y tenebroso del mundo del maléfico poeta. Si estas penas mías hoy son alegría, si he cambiado el llanto y has hecho que ría, si perdí por verte conciencia y prejuicio y amarte es mi vicio, que me juzgue Dios. Si la noche llega y espero tus besos y me falta vida y me sobra lecho y a tu amor el mundo me niega el derecho, entonces por eso que me juzgue Dios, que me juzgue Dios, tan solo Dios y no la gente. La gente miró mi soledad indiferente y hoy que entre tus brazos tengo un mundo diferente, que me juzgue Dios, tan solo Dios y no la gente. Estas penas mías hoy son alegría, si he cambiado el llanto y has hecho que ría, si perdí por verte conciencia y prejuicio y amarte es mi vicio, que me juzgue Dios. Si la noche llega y espero tus besos y me falta vida y me sobra lecho y a tu amor el mundo me niega el derecho, entonces por eso que me juzgue Dios, que me juzgue Dios, tan solo Dios y no la gente. La gente miró mi soledad indiferente y hoy que entre tus brazos tengo un mundo diferente, que me
solo Dios y no la gente, que me juzgue Dios, tan solo Dios y no la gente. Entrevista a María Liliana Herrera Alzate sobre la recepción de Cioran en Colombia, Encuentro Internacional Emil Cioran y otros temas, por el filósofo Rodrigo Inácio Ribeiros Ameneses, Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Estimada profesora Liliana Herrera, quiero agradecerle por la generosidad de concedernos esta entrevista. Es un privilegio acceder a la perspectiva personal y crítica de una lectora y además especialista en este autor que es un interés común de todos nosotros. Ante todo, no se podría dejar de mencionar el Encuentro Internacional Emil Cioran, organizado por usted anualmente en la ciudad colombiana de Pereira, y que ha llegado a su 7ª edición en el año 2014. Es un evento académico muy especial y uno de los pocos en el mundo dedicado a discutir y divulgar la obra del pensador rumano. ¿Cómo surgió el Encuentro Internacional Emil Cioran? ¿Cuál es la exacta naturaleza del evento? ¿Cómo ha sido posible realizar y mantener un evento académico sobre un pensador tan marginal y además tan antiacadémico como Cioran? En su opinión, ¿qué ha cambiado desde la primera edición? ¿Qué espera usted del futuro del Encuentro Internacional Emil Cioran? El Encuentro Internacional se originó en un proyecto que el Grupo de Investigación en Filosofía Contemporánea que yo dirijo presentó a la Universidad Tecnológica de Pereira con el profesor Alfredo Abad. Desarrollamos y uno de sus resultados fue este evento. La primera edición del encuentro se realizó en octubre del año 2007. El invitado internacional en esta ocasión fue el profesor Geert Groot de la Universidad de Rotterdam. Las primeras ediciones del evento inicialmente giraron en torno al pensamiento de Cioran y a las relaciones filosofía-literatura, línea en la que bien puede ubicarse la obra de Cioran. Los objetivos pues eran 3: dar a conocer a la comunidad filosófica y literaria de nuestro país los trabajos que sobre el autor rumano-francés estaba realizando los especialistas cioranianos, principalmente rumanos, franceses y españoles. Segundo, divulgar la cultura rumana que en nuestro medio es casi desconocida. Finalmente, plantear algunas cuestiones más amplias concernientes a la discusión filosofía y literatura, tema que viene ganando terreno académico dentro de la comunidad filosófica y literaria internacional en los últimos años. Sin embargo, y dadas ciertas características de nuestra universidad y nuestra región, el encuentro se empezó a perfilar como un proyecto de mayor envergadura, de ser académico. Se ha ido convirtiendo en un proyecto cultural de la universidad para la ciudad y la región y que está logrando posicionarse a nivel nacional e internacional por ser uno de los pocos que tienen como tema principal a Cioran. Aparte, claro está, Internacional Emil Cioran, que se realiza anualmente en Sibiu, Rumanía. Pero nuestro evento ha tenido desde sus inicios características específicas que lo diferencian del que se realiza en Sibiu y que está dirigido a los especialistas. No es una réplica suya y no puede serlo. En resumen, debido al creciente interés que en nuestro evento ha mostrado el público regional y nacional, hemos ampliado los 3 objetivos mencionados antes. Respecto al primero, estamos promoviendo el pensamiento de Cioran y los estudios que sobre él se están desarrollando entre un público no solo universitario,
que se desenvuelve en el campo de la filosofía y de la literatura, sino entre uno mucho más amplio que incluye estudiantes de educación media, además de otro público que lleva a cabo su actividad intelectual en privado al margen de la universidad o entre los reducidos círculos intelectuales más o menos conocidos en nuestra ciudad. Esto explica que nuestro coloquio sea itinerante. En las 7 ediciones del evento, las conferencias de nuestros invitados internacionales se han dictado no solo en la Universidad Tecnológica de Pereira, sino también en otras universidades de la región, en salas culturales, en un colegio público de educación media y en pequeñas ciudades cercanas a Pereira. El público, pues, es muy heterogéneo. El objetivo acerca de dar a conocer la cultura rumana, mitos, historias, escritores, música, se ha mantenido. Finalmente, hemos ampliado las temáticas concernientes a las relaciones filosofía, literatura, arte y sociedad, que incluyen problemáticas de actualidad. De esta manera, nuestro público filosófico, estudiantil o sencillamente lector puede escuchar o leer en las memorias que hemos publicado temas relativos a estos ámbitos. Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Sembramos de espinas el camino, llenamos de penas el amor y luego culpamos al destino de nuestro error. Con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero pensaba reír y hoy me pongo a llorar. Me cegué, la arranqué de mi vida, pero hoy la volvieron a besar. Vanidad con las alas doradas, yo pensaba reír y hoy me pongo a llorar.
Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Entrevista de Rodrigo Ignacio Ribeiros Ameneses de la Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. ¿Qué puede decirnos sobre la recepción de Cioran y el alcance de su obra en Colombia? ¿Cuándo empezó a ser leído y por quiénes? ¿Cómo se podría contextualizar la presencia de Cioran en Colombia? Se puede decir que existe ya una tradición de estudios críticos sobre el pensador rumano. En Brasil es él en gran medida rechazado por los intelectuales y los medios académicos, filosóficos en primer lugar, los cuales se rehúsan a reconocer la seriedad y la consistencia filosófica de su pensamiento. Es además muy poco leído por el gran público, la mayoría de las veces de manera superficial y abusivamente vinculado a Nietzsche, como si el rumano no fuera sino un continuador de la filosofía nietzscheana, tesis sostenida por Susan Sontag, por ejemplo. También suele ser frecuentemente utilizado por cierta militancia ateística cientificista como argumento de autoridad para darle peso a su causa ideológica, lo que resulta ignorar la profunda dimensión mística y metafísica entrañada en el pensamiento cioraniano. Suele suceder lo mismo en Colombia. Sí, la historia de la recepción de la obra de Cioran en Colombia ha sido más o menos la misma que la del Brasil. Cioran se empezó a conocer hacia finales de los años 70. Eran pocos los libros en español que llegaban al país en esa época. Fue leído inicialmente por un pequeño círculo de intelectuales críticos de la academia, aunque vinculados a ella. Las lecturas sobre el pensador que se llevaban a cabo estaban influenciadas por la de los poetas malditos o cierta literatura pesimista. Un poco más tarde, los comentarios que se podían encontrar sobre Cioran lo ubicaron abiertamente a Nietzsche y a una posición ateísta que niega o ignora, como bien lo dice usted, la dimensión mística, religiosa, pero combativa más allá y sobre cualquier institución de esa índole del pensamiento cioraniano. Esta imagen fue promovida incluso por profesores universitarios de tendencia nietzscheana hacia finales de los años 80. Pero respecto a la academia en general, el autor era casi desconocido en el medio y aquellos que tenían noticias superficiales de él lo rechazaron. De alguna manera, este rechazo subsiste, pero en una medida menos intensa, a partir de la década del 2000. Cioran ha sido conocido dentro del ambiente intelectual universitario y extraacadémico. Desde el año 2007 estamos aportando a las universidades y bibliotecas del país una bibliografía cioraniana a la que no se tenía acceso y que consiste en publicaciones de traducciones de algunos trabajos realizados por especialistas extranjeros y otros consignados en las memorias del encuentro. En el programa de filosofía de la Universidad Tecnológica de Pereira hemos introducido en varias ocasiones en la Cátedra de Filosofía Contemporánea un seminario sobre el pensador rumano-francés. Nuestros grupos de investigación, por su parte, publican sus trabajos concernientes a algunas problemáticas que la obra presenta. No obstante, Cioran sigue siendo marginal. No es para la gran masa, y esto, de alguna manera, es un alivio. Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Yo no sé si es prohibido, que no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor.
Yo no sé si este amor es pecado, si tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida como un torbellino, que me arrastra y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el miedo hacia Dios. Aunque sea pecado, te quiero lo mismo. Aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor. Descubriendo con Lilian Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Entrevista de Rodrigo Ignacio Ribeiro Samenexes de la Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. A Cioran le gustaba definirse como un pensador privado. Su obra no está hecha para las masas, para uso público de las colectividades, sino que es una obra intimista y profundamente personal, dirigida a las conciencias individuales. En el documental El Apocalipsis según Cioran, se refieren a él como una indicación secreta para conocedores. Dicho esto, una cuestión altamente interesante sería particularmente su relación intelectual con Cioran. ¿Cuándo y cómo ha conocido su obra? ¿Qué le ha atraído en él en su pensamiento? Sus estudios académicos se han centrado en la obra cioraniana y además su maestría y su doctorado fueron dedicados a la investigación del pensamiento de Cioran, de los cuales resultaron 2 libros sobre él. ¿Qué significa Cioran para usted? ¿Qué podría decirnos sobre su trayectoria intelectual acerca de Cioran? El hecho de que sea un pensador privado del que no se podría hacer uso colectivo y que no podría ser vinculado o utilizado por ninguna clase de ideología, ya que la misma naturaleza de la obra lo impide, es lo que la protege de la trivialización, modas literarias o de sectas de adeptos. Obviamente, hay lectores que utilizan 2 o 3 aforismos o algunos títulos para apoyar posturas intelectuales o éticamente irresponsables, pero no dejan de ser casos intrascendentes. Acertadamente lo afirma usted.
Cioran logra tener un lugar privilegiado en las conciencias individuales, en la intimidad y sensibilidad de una existencia. Leí a Cioran por primera vez cuando cursaba mis estudios de pregrado en filosofía. Usted conoce bien esa experiencia, el impacto, la sorpresa, la aprobación inmediata de sus afirmaciones y quizá el consuelo esencial que es su obra para el alma. Cioran dice, y lo corroboró en una entrevista, las cosas que todo hombre, más o menos lúcido, realista, en un sentido existencial, siente, pero que no se atreve a expresar porque no tiene las palabras, el talento o la valentía para hacerlo. Y esto explica, sin necesidad de ir más lejos, en busca de argumentos o explicaciones, la importancia que en la vida personal adquiere una obra como la de Cioran. Realicé mi trabajo de grado principalmente sobre dos temas, el suicidio y la crítica a la filosofía. Mi trabajo de maestría tuvo otro rumbo, pero en el de doctorado volví a retomar su obra. Debo aclarar que aún en ese momento en Colombia no había acceso a los estudios que sobre él se venían realizando en Europa Central o Europa del Este. Así que mis trabajos fueron en gran medida intuitivos. No me considero especialista en Cioran, y aunque me considerara, en realidad no lo soy. Más bien soy una divulgadora de su obra. Creo que tiene razón en su crítica sobre la historia y la condición humana. Su humor negro hereje es un bálsamo. Jasper dijo que algunos seres son la excepción. Nosotros no lo somos, ni podríamos intentar imitar la excepción, pero sí es posible establecer, utilizando otros términos de Jaspers, una especie de comunicación amorosa con aquellos que lo son y a su lado buscar el propio camino hacia sí mismo. Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Un programa de José Fernando Marín Hernández. Y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar. Mi juventud se fue detrás de un sueño, dijiste adiós y te dejé partir, y no lloré y no grité tu nombre, dijiste adiós y pude sonreír. Aferrada a la torre de mi orgullo, yo no quise que vieras mi dolor. De rodillas hoy te pido inútilmente el milagro de verte regresar. Aquí nomás soy torre destruida, mi vanidad he visto derrumbar. Aquí nomás y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar.
yo no quise que vieras mi dolor. De rodillas hoy te pido inútilmente el milagro de verte regresar. Aquí nomás soy torre destruida, mi vanidad he visto derrumbar. Aquí nomás y ya no espero nada, es tarde ya para volver a amar. Descubriendo con Lilian Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Entrevista de Rodrigo Ignacio Ribeiros Ameneses, Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Como se sabe por una entrevista al periódico colombiano El Espectador, usted es una de las pocas personas que han tenido el privilegio de tener correspondencia con el pensador rumano. ¿Cómo empezó ese intercambio epistolar? ¿Qué paralelos se podría establecer entre el autor de los libros que leemos y el interlocutor epistolar? El Cioran de las cartas es distinto del Cioran escritor. Tengo entendido que él sostuvo correspondencia con una buena cantidad de personas. Efectivamente, para mí fue un privilegio. Cuando inicié mi trabajo de pregrado se me ocurrió escribirle una carta a la Casa Gallimard, y con gran sorpresa recibí una respuesta. El intercambio epistolar fue esporádico, pero transcurrió en un lapso de 10 años. Se sabe que uno de los autores que han unido vida y obra es Cioran. En las cartas conserva el mismo tono que muestra en los libros. Por supuesto, son cartas breves, personales, donde no se desarrolla ningún tema, pero uno tiene la certeza que está frente al mismo temperamento, al mismo sentimiento de la existencia, al mismo talento que exhibe en sus libros. Sin embargo, en las cartas se evidencia claramente a un ser de gran amabilidad y calidez. La continuidad y la discontinuidad entre la obra rumana y la obra francesa de Cioran suelen ser muy discutidas. ¿Qué relación ve usted entre sus escritos de juventud en Rumanía y sus escritos de madurez en Francia? ¿Es justo hablar de una ruptura entre los dos períodos o sería razonable relativizar dicha ruptura? La relativización es la opción correcta. Hay continuidades y discontinuidades temáticas y estilísticas. No obstante, existe un fondo idéntico. Me refiero con esto al espíritu que anima los dos momentos de la obra. El escepticismo, a pesar de ciertas veleidades juveniles, la lucha con Dios que solo pudo atenuar el cansancio que traen los años, un estilo escritural intenso y apasionado, depurado por la disciplina que le impuso otra lengua. En fin, uno de los estudios que profundiza este tema es el del rumano Ciprián Balcán y que, a mi juicio, es de obligada lectura para los estudiosos cioranianos. Es razonable decir que el siglo XX no ha conocido ninguna figura intelectual más controvertida, más indefinible, más enigmática que Cioran. Además, es un pensador muy reciente cuya tradición crítica no está todavía establecida, consolidada. A cada año se descubren nuevos datos y se revelan informaciones inéditas sobre él, incluso libros que él escribió pero no publicó mientras vivió, como Razne, publicado recientemente en Rumanía. La cantidad de interpretaciones distintas de Cioran es proporcional a la cantidad de sus intérpretes. Como Nietzsche en el siglo XIX, Cioran es un autor extemporáneo en el siglo XX. ¿Qué piensa usted sobre el futuro de la vida cioraniana en el mundo? ¿Le parece que Cioran va a ser más bien acogido por las generaciones futuras, académicas y extraacadémicas? Cioran fue un visionario, una especie de Walls, aunque sé muy bien que puede parecer absurda la comparación. Los cioranianos seguirán escribiendo la obra de Cioran por ser auténtica, sincera, podrá perdurar
y el mundo seguirá su destino implacable. Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Ven, que por fin puedo hablar, que ya puedo contar el milagro que vive en mí. Ven, necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Desear que vayas tú conmigo, siempre a mi lado, por el camino. Saber que ya he encontrado en ti todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino. Al fin olvidar las tristezas que me dejarán lo que he vivido. Reír, llorar, vivir así, sabiendo que eres mía. Eso es mi amor por ti. Desear que vayas tú conmigo, siempre a mi lado, por el camino. Reír, llorar, vivir así, sabiendo que eres mía. Eso es mi amor por ti. Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran. Entrevista de Rodrigo Ignacio Ribeiros Ameneses, Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil.
Para concluir, ¿hay un libro de Cioran que sea especialmente significativo para usted o más de uno? Lo mismo nos gustaría saber sobre los aforismos cioranianos. ¿Hay alguno que le toque especialmente o más de uno? Uno de los libros que permite acercarse a su pensamiento en contexto es el de Entretiens, y es una buena iniciación para todo aquel que quiere empezar a estudiarlo con seriedad. Como uno de los temas que más me ha inquietado de Cioran es el de su atormentada religiosidad, me interesan mucho los libros de la época rumana. Además, el aliento poético que tienen los hace más apasionados, más dramáticos. Por ejemplo, los textos que se pueden llamar oraciones blasfemas. Pero es difícil hablar de uno o dos libros o aforismos preferidos. En este caso, no se puede elegir, salvo por las problemáticas que sean de interés del estudioso. Profesora María Liliana, le agradezco una vez más en nombre de los lectores de Cioran por la generosidad de darnos esta entrevista. Las últimas palabras deben ser suyas si quiere usted dejar un mensaje final a los lectores de Cioran en Brasil, en Colombia y en el mundo. Rodrigo Ignacio Ribeiros Ameneses, Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Descubriendo con Liliana Herrera un saber filosófico sobre Émile Cioran fue un programa presentado y preparado por José Fernando Marín Hernández. Edición y sonomontaje Andrés Alzate Restrepo. Hasta que vuelvas, no habrá una rosa que abra en la mañana, no asomará la luna en mi ventana, seré la sombra de tanta ausencia. Hasta que vuelvas, será un camino incierto cada noche. Te buscaré en la estrella que se esconde tras esa nube gris de mi tristeza. Hasta que vuelvas, se clavará en mi amor tu despedida. Me quemará el dolor de tu partida. Hasta que vuelvas, ya no habrá vida. Hasta que vuelvas, me quedaré tan sola y tan vacía. Tendré dentro del alma tanto frío y viviré por la ilusión de estar contigo hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, se volverán eternos tus recuerdos, se perderá mi voz en tu silencio, será un vacío que nada llena. Hasta que vuelvas, me dolerá hasta el eco de tu nombre.
amores y no sabré vivir si no regresas hasta que vuelvas. Se clavará en mi amor tu despedida, me quemará el dolor de tu partida. Hasta que vuelvas ya no habrá vida. Hasta que vuelvas me quedaré tan sola y tan vacía. Tendré dentro del alma tanto frío y viviré por la ilusión de estar contigo hasta que vuelva.